Abordaje del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Este abordaje está incorporado, incluido en el Programa Provincial de Prevención y Abordaje de la Violencia, perteneciente a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones y a la Dirección General de Programas Integrados de Salud, vigente desde el año 2010. Es importante tener en cuenta por qué el sistema de salud es estratégico en la asistencia ante los daños de la integridad física, la salud psíquica y sexual y reproductiva, así como en la prevención y seguimiento de los casos de abuso sexual. Así como el sistema de salud es estratégico en la detección y en la posibilidad de su abordaje y seguimiento, también lo es, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema educativo, ¿sí?, donde ocupa un lugar primordial e importante en la detección de estos casos. En la primera parte de la transmisión de la clase voy a transmitir las instancias conceptual y de definición. Esto es importante para que podamos unificar de qué estamos hablando cuando hablamos de una situación de abuso sexual en un niño o en un adolescente. Si no, hay como muchísimas definiciones y por ahí algunas concepciones erradas que pueden llevar a minimizar una situación de abuso sexual. Entonces me parece que cito UNICEF, que tiene una mirada mucho más integral y que puede como un poco englobar el gran espectro de lo que tiene que ver con el abuso sexual. ¿Qué nos dice UNICEF? El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido o un pariente. Pensemos que la mayoría de los porcentajes y magnitud de vínculo del abusador con el abusado, con la víctima, tiene que ver dentro del grupo familiar o es una persona conocida por la víctima. Siempre es la gratificación del observador y la estimulación sexual del agresor. Implica toda interacción sexual, es por eso que yo digo que esto tiene que ver con un gran espectro, lo que es la situación de abuso, en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado más allá de que si el niño entiende o no la naturaleza sexual de la actividad, e incluso cuando no muestre signos de rechazo. Pensemos por qué no muestra signos de rechazo. Muchas veces por justamente lo que decía en el primer párrafo, es un adulto conocido donde está establecido de antemano la situación de confianza. El contacto sexual entre un adolescente o un niño también puede ser algún tipo de modalidad donde tiene que haber una significativa disparidad en la edad, o sea que haya una asimetría bastante marcada entre la víctima y el victimario, el desarrollo, el tamaño, o si existe un aprovechamiento intencionado de estas diferencias. A modo de avanzar con la conceptualización y con lo que es el gran espectro de lo que es el abuso sexual, cito estos autores que me parecen muy interesantes a la hora de poder pensar cómo es la situación o cuál es la característica de estos factores que tienen que ver con la situación de abuso y que tienen que estar presentes de alguna forma. Ellos plantean, Ochotorena y Madariaga, plantean tres tipos de asimetría. La primera asimetría de poder, donde puede derivar de la diferencia de edad, de roles, de fuerza física y de capacidad de manipulación psicológica del abusador, de modo que los niños son colocados en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Pensemos en el grupo familiar, cuando casi el 89% de los casos ocurre dentro del grupo familiar. Asimetría de conocimientos, cuando el abusador general cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual. Pensemos esto sumado a la manipulación psicológica previamente o preestablecida. La asimetría de gratificación, en la gran mayoría de los casos el objetivo del ofensor sexual es la propia y exclusiva gratificación sexual. No hay un registro de la víctima, de sus necesidades o del impacto del daño, sino es que una necesidad de satisfacer sexualmente una necesidad. Aun cuando intente generar excitación en la víctima, siempre se relaciona con el propio deseo. Esto tiene que ver mucho cuando se dice, bueno, ¿por qué la víctima no reaccionó? ¿Por qué no dijo antes? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no se fue corriendo? Sino que muchas veces, al haber una situación de parentesco y de confianza, no hay signos de rechazo de la víctima. Inclusive, donde también puede generar un tipo de excitación de acuerdo a la edad de que estamos hablando de la víctima.
como decíamos anteriormente, que la mayoría de los casos se ocurren dentro del ámbito intrafamiliar, bueno, también hay otras modalidades frecuentes con menor datos o estadística que la gravedad de lo intrafamiliar. Tenemos el abuso sexual intrafamiliar, cuando hay un conocimiento de las partes entre la víctima y el victimario. También puede ser extrafamiliar o por parte de extraños, pueden ser desconocidos o también personas que pertenezcan al entorno social de la víctima, escuela, salud, club, etcétera. La explotación sexual comercial, donde también es una forma de abuso sexual sistemática. Acá pensemos que hay una explotación económica y hay una finalidad económica en esta explotación, ya sea por la existencia de intermediarios, donde hay un proxeneta y hay toda una organización establecida muchas veces entre diferentes provincias, ciudades o países. Y la utilización últimamente con fines pornográficos, que tuvo su aprobación en el Código Penal y que está puesto como un delito penal, que es el artículo 131, que es lo que se conoce como grooming o acoso sexual a través de los medios virtuales. Esto es importante a la hora de poder pensar en este contexto, la utilización que se pueden hacer de las redes sociales, el manejo de estas redes sociales y muchas veces el abordaje o el uso de los adolescentes, de los niños en relación a lo que son las redes virtuales, ¿no? Me parece que los adultos tenemos algo que hacer acá y un poco de control o de poder conocer con quién chatean nuestros hijos o el paciente, ya sea psicóloga o el docente, ¿no? Dónde circula un poco el adolescente o el niño con las redes sociales, ¿no? Pensemos que los perfiles detrás de todo esto, muchos veces son perfiles falsos, son adultos que se hacen pasar por adolescentes, o son varones que se hacen pasar por mujeres, entonces, ¿no? Con diferentes finalidades. Muchas veces puede ser una finalidad de explotación sexual comercial o muchas veces un abuso sexual donde se genera un vínculo unipersonal. Esta interacción, ¿se acuerda que veníamos hablando de los tipos? También varía, ¿no? Porque muchas veces uno cree que el abuso sexual solamente ocurre cuando hay un acceso carnal o una violación. El abuso sexual es un gran espectro y genera una gran tragedia a la persona que lo sufre o la persona que lo padece. Tenemos entre manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales, coito interfemoral, penetración sexual o su intento, exhibicionismo, voyeurismo, que tiene que ver con espiar la intimidad del otro, actitudes intrusivas, sexualizadas, ¿no? Esta cosa que cómo va generando esta persuasión o esta posibilidad al adolescente o al niño para que el victimario pueda lograr lo que desea o lo que necesita, ¿no? Acerca de indagaciones inapropiadas de la intimidad sexual, o bien estos famosos secretos que se van estableciendo entre el victimario y la víctima, con todas las amenazas que tiene que ver posterior. La exhibición pornográfica, a veces disfrazada como educación sexual, ¿no? Muchas veces esto de un adulto que conoce sobre la sexualidad, a nivel de que te voy a enseñar en las partes del cuerpo, te voy a enseñar esto, y hay un aprovechamiento de de ese desconocimiento o de esa inmadurez en relación a estas de educaciones sexuales. Instalan que los niños también tengan acceso entre sí, fotografiarlos, muchas veces pensemos que es con fines comerciales, y estos engaños que aparecen a partir del grooming y de proposiciones sexuales por las redes sociales. A modo de poder como un poco concluir con la primera instancia que tiene que ver con la definición y con el concepto, me parece muy importante estas dos frases que hablan del consentimiento. Nunca hay un consentimiento, ¿sí? La persona o el niño que es abusado sexualmente no consiente esa situación o esa situación sexual o esa relación sexual, sino que cuando se impone una conducta por el ejercicio de poder no puede haber un consentimiento. No hay consentimiento cuando no se entiende lo que se está consintiendo. Esta instancia me parece interesante, esto que veníamos charlando, de que no es lo mismo, que el abuso sexual es un gran espectro, que no solamente es la violación. ¿Por qué? Porque en el abuso sexual hay particularidades que tienen que ver con en la que los niños se ven involucrados, hay un vínculo de confianza,
puede preestablecer este abuso de poder. La victimización ocurre de manera crónica y repetida, ¿no? Y este proceso de intromisión no es de un día al otro, sino que muchas veces las denuncias de niños adolescentes abusados son después de mucho tiempo, de mucha situación vivida de abuso sexual, ¿no? Entonces me parece que a veces aparecemos los adultos, las instituciones, emitiendo juicios de valor en relación al develamiento de la situación abusiva. Me parece que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de abordar la problemática. Estas pautas de planificación y esta intromisión gradual está previamente pensado. No es que el abusador se levante un día y dice yo hoy abuso a tal persona, tengo ganas de abusar a. Hay un conocimiento sobre la situación, que no haya testigos, que hay secretos que están instalados, la confianza establecida, en algún momento determinado, no es casual. Entonces me parece que estos son elementos que pueden ayudar a ir pensando a veces en lo crónico del abuso sexual en los adolescentes, ¿sí? En salud lo codificamos con el T74, con el código T74.2, dentro de lo que es el capítulo de síndromes de maltrato de abuso sexual. Esto es importante que los equipos que no lo conozcan ese código lo vayan incorporando porque es lo que nos permite leer, nos permite leer y realizar la vigilancia epidemiológica de los casos de violencia, ¿sí? Entonces, les presento el código, es importante, esto nos permite saber la magnitud o conocer a nivel provincial desde el sistema de salud cuánta es la cantidad, dónde se repite, dónde hay más recurrencia de estos casos y pensar en el abordaje posterior. Y la violación, como decíamos en algún momento, a veces se trata de el acceso carnal, o anal o vaginal, es un episodio único muchas veces, que aparece de manera brusca, accidental, donde suele a veces suceder con un desconocido. Y a nivel del código del T10 se lo registra con el código I05 dentro de lo que es el capítulo de agresiones sexuales con fuerza corporal, donde incluye violación. Igual nosotros lo que más estamos trabajando y abordando es desde lo intrafamiliar, lo cual pedimos y solicitamos que se codifique con el T74 para poder después establecer la lectura correspondiente. Este es el código que recién le mencionaba, que está dentro de lo que es el síndrome de maltrato. Y acá porque es importante poner los subpuntos, los subcódigos, ¿no? Porque aparece negligencia o abandono, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico u otros síndromes de maltrato, que es interesante a la hora de poder leer y hacer la vigilancia, distinguir de qué estamos hablando o de qué tipo de síndrome de maltrato estamos abordando con el paciente. A modo de ver un poquito la cantidad o de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso, de cuánta cantidad estamos hablando, es importante conocer cuál es la magnitud de este problema. Entonces he citado diferentes fuentes que nos va introduciendo en la cantidad de víctimas de abuso sexual. La OMS en el año 2016 nos dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abuso sexual. Esto quiere decir que han declarado, o sea, que llegó la justicia o llegó a hacerse la denuncia.
Pensemos los casos que no se declaran o que no llegan a denunciarse. Al menos 2 millones de niños son abusados sexualmente cada año en América Latina, con un promedio de 228 abusos por hora. Estudios recientes señalan que otro dato preocupante, que entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con menos de 21 años. Este es un dato también que se puede visibilizar en la provincia de Tucumán, en trabajos o mesas de trabajo con la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia, un poco contando esta casuística, y estaban llegando muchos casos de adolescentes abusadores o niños. Uno se pregunta, ¿qué pasó con estos niños o adolescentes que hoy son abusadores con su infancia o en su vida sexual, ¿no? Si también no fueron abusados sexualmente tempranamente. UNICEF nos dice que en el año 2014 se estima que más de 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. Y a nivel nacional, en Argentina, las estadísticas del Ministerio de Justicia muestran que en los últimos 15 meses, 2.094 niños fueron víctimas de abuso sexual. Un poco tiene que ver esto, y nos vamos sumando con lo que nos dice el video, que ¿no? en las características, el tipo, el modo, la cantidad, lo que nos va un poco mostrando de la magnitud del problema. En el año 2019, siguiendo con las estadísticas a nivel del sistema de salud y a nivel del sistema de registro de vigilancia que cuenta la División de Salud Mental, lo que nos permite relevar y hacer este análisis una vez por año. Entonces nos dice que en el año 2019 obtuvimos 4.557 consultas por síndrome de maltrato en toda la red sanitaria, en consultorios externos, no en guardia, en el primer nivel, y en los 3 niveles de complejidad. Esto implica un incremento del 17% en relación al mismo periodo del año anterior. Las consultas obtenidas desde el primer nivel de atención corresponden al 78% en relación a los hospitales de referencia con un 17% y en hospitales de salud mental y adicciones con 5%. O sea, hay una prevalencia de consultas en mujeres con el 83%, mientras que el 17% corresponden a varones. Pensemos que en el grupo, en el género, el grupo de vulnerabilidad mayor es el de la mujer. En el año 2018 se observa un mayor porcentaje de consulta en varones entre 0 y 9 años, llamado maltrato infantil o abuso sexual, haciendo un 79%, mientras que en el año 2019 esta prevalencia de la franja de edad corresponde a mujeres, con el 56%. O sea, ¿qué quiere decir este párrafo? Que el año 2018 había un aumento, una visibilidad de a un grupo etario de 0 a 9 años en varones. Y en el año 2019 la vulnerabilidad está puesta en el sexo femenino en todo el grupo etario, ¿sí? Según los registros del año 2018, el 40% de las consultas pertenecen a la población de niños adolescentes de 0 a 19 y el 60% restante a la población adulta. Ahora vamos a avanzar con el procedimiento de actuación dentro del ámbito sanitario. ¿Cómo actuar ante bueno, ya vimos la primera instancia de las estadísticas y los datos. Ahora, bueno, vamos un poquito entrando al procedimiento específico o qué hacer frente a los casos de abuso sexual. ¿Cómo actuar frente a los casos o frente al conocimiento que uno puede hacer de un caso de abuso sexual? Aquí es importante poder pensar con qué situación se nos presenta y qué procedimiento sería el adecuado continuar. Entonces, esto nos permite poder hacer unas preguntas que pueden ir como orientando los pasos a seguir posteriormente. ¿Cómo reaccionó el niño, por ejemplo? ¿Cuál fue la actitud en relación a lo que uno está observando? ¿Qué dice? ¿Qué calla? ¿Qué dice sus silencios? ¿De qué manera las acciones del adulto que lo acompañan influyen en la disposición de que el niño tenga frente al futuro de hablar o frente a la continuidad con la denuncia, por ejemplo, en los procesos judiciales de investigación o evoluciones del estado de salud o de seguridad? O sea, acá tiene mucho que ver que el grupo, ¿qué lugar ocupa el grupo familiar adulto en relación a esta situación de abuso sexual en el niño? Más allá de la sintomatología del niño, mucho va a tener que ver y mucho va a condicionar el avance de acuerdo a la actitud que tome un adulto que acompaña al niño o el adulto que da cuenta de alguna situación vivida o sufrida por el niño o el adolescente.
Es importante, antes de pensar las estrategias a seguir para el abordaje del abuso sexual en niños y niñas y adolescentes, tener cualquier parte del equipo, cualquier integrante del equipo, tener y permanecer con una escucha adecuada. Esto nos va introduciendo a la naturaleza del protocolo vigente en la provincia, con el cual voy a ir desarrollando más adelante. ¿Qué quiere decir esto de tener una escucha adecuada? Es importante estar calmado, escuchar cuidadosamente y nunca culpar ni juzgar al niño. Nos referimos a dejar que el niño se exprese espontáneamente sin interrumpirlo y ni callarlo ni emitir juicios de opinión. Esto un poco lo veníamos diciendo anteriormente, que muchas veces las instituciones o los adultos tendemos a opinar sobre la situación escuchada o vivida o experimentada de la víctima. En el contexto profesional es recomendable que médicos, psicólogos, docentes y trabajadores sociales registren los dichos sexuales. Esto posteriormente va a ser una de las pruebas más importantes que va a ayudar al proceso judicial posterior. Esta información va a revelar que la víctima podría ayudar o determinar qué tipos de acción a seguir o qué estrategia, de forma articulada con las otras instituciones, podemos ir pensando en el caso por caso. Se tienen en cuenta varios aspectos. Primero, si hay una urgencia médica, si hay lesiones, si hay riesgo de vida del paciente, que esa es una respuesta que va a estar dada por el sistema de salud en la mayoría de los casos. Si hay un riesgo para la salud del niño, también hay que ver a veces las estrategias de salud en los hospitales, se generan ciertos tipos de mecanismos de preservación o de cuidado del paciente, dejándolo en observación o internado hasta que la institución que corresponde toma algún tipo de actuación específica. Si requiere una asistencia psicológica inmediata, qué tipo de contención es necesario brindar al paciente y ver las medidas de protección que van a estar dadas en la mayoría de los casos por la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia, por ejemplo, que es la institución adecuada y acorde que tiene como finalidad de prever las medidas de protección o los sistemas de protección. En todos los casos que venimos abordando o que se está por abordar una situación de abuso, es importante tener recaudos, pensar los recaudos para proteger al niño, procurando que reciba la contención y la atención inmediata, dando intervención a la justicia posteriormente. Pensemos que los casos de abuso sexual son delitos, lo cual requiere la intervención de la justicia para preservar con medidas judiciales al menor y pensar las medidas de seguridad en relación al victimario. Los niños no deben ser interrogados bajo ninguna circunstancia. Esto tiene que ver con el relato espontáneo. No puedo interrumpir ese relato espontáneo, sino que puedo inducir a tener la información mínima que necesito, que me permita saber qué pasó, dónde, cuándo y quién lo hizo, porque esto va a ser necesario como elementos y herramientas posterior al abordaje del proceso judicial. Esto es importante que el niño o la niña o el adolescente tenga la seguridad y podamos nosotros reforzar la idea de la valentía de poder haber develado este secreto o esta situación vivida o este sufrimiento que puede tener la víctima, ya que representa un inicio de recuperación. La confianza es un punto fundamental que podamos establecer con la víctima. Después de agradecerle, digamos, lo que ha contado, lo relatado, la confianza brindada, y garantizarle que se le va a proponer o que se le va a brindar asistencia y protección inmediata buscando ayuda. Esto el paciente tiene que saberlo, que nos va a implicar y nos va a llevar posteriormente a articular con las otras instituciones un abordaje integral. ¿Cómo saber si el niño está siendo abusado sexualmente? A lo largo de las consultas o de las detecciones que tengamos por algún tipo de indicadores en salud, esto es importante saber que no todos los pacientes con situaciones de abuso van a tener síntomas aparentemente visibles, sino que muchas veces son asintomáticos, sobre todo los que tienen que ver con el comportamiento. Muchos signos que no son específicos ni inclusivos de abuso pueden aparecer o pueden estar presentes, como por ejemplo en situaciones de maltrato físico, emocional, o haber sido testigos de violencia o haber sufrido algún tipo de catástrofe. Esto quiere decir que cierto tipo de expresiones o sintomatología son síntomas parecidos que pueden aparecer en otros tipos de problemática, como el incremento de pesadillas, problemas para dormir, conductas retraídas,
estallidos de angustia, situaciones de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solo con una persona en particular y muchas veces conocimiento inapropiado de la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas de lenguaje sexualizado. Por ahí este punto es importante de acuerdo a la edad evolutiva del paciente con el cual estamos abordando la problemática. En relación a los indicadores o estas señales de alerta, vamos a tener indicadores específicos de las situaciones de abuso e indicadores inespecíficos. Como anteriormente dijimos, que se pueden observar en otros tipos de problemática o situaciones de estrés que pueden estar acarreando el paciente. Los indicadores específicos son indicadores físicos que podamos ver, lesiones o algún tipo de indicador que nos lleve a presumir la situación vivida. El relato espontáneo debidamente interpretado, lesiones, sangrado en genitales, cicatrices o inflamaciones, o enfermedades de transmisión sexual, sífilis, HPV o VIH, SIDA, y presencia de espermatozoide o líquido seminal o en embarazo en niño o niña adolescente. Esta presencia de espermatozoide muchas veces no es visible por el equipo de salud en el ámbito de la salud, sino que más bien en un ámbito forense, pero según alguna información de médicos o peritos, me habían comentado en alguna situación que la presencia de espermatozoide puede haber hasta en cualquier parte del cuerpo, no solamente genital. Y los indicadores inespecíficos pueden ser observados en distintos contextos en la que el niño interactúa y puede obedecer a situaciones de abuso sexual como a otras causas, trastornos psicosomáticos, dolores abdominales recurrentes, dolores de cabeza, sin causa orgánica, infecciones urinarias recurrentes. Este es un indicador muy común en las detecciones en salud, flujo vaginal, encopresis, enuresis, la dificultad de contención de esfínteres y trastorno de la conducta alimentaria. Según investigaciones, hay una tendencia y una línea de continuidad con alguna situación vivida de abuso sexual y un trastorno de conducta alimentaria en la adolescencia. Por eso es importante pensar en qué edad inicia estas situaciones de abuso o en qué edad el niño puede develar la situación. Indicadores psicológicos como los propios de las reacciones de estrés postraumático, una sobreadaptación o conductas autoagresivas o conductas regresivas. Pensemos siempre de la etapa evolutiva en la que estamos hablando. El tema de la sobreadaptación es muy importante porque muchas veces los pacientes no manifiestan situaciones o síntomas que puedan llevarlo a nosotros a elaborar una sospecha de abuso, sino que con el tiempo puede despertar o puede desarrollarse algún tipo de situación de problemática en salud mental, por ejemplo en adolescente, un trastorno de conducta alimentaria, una ideación suicidia, un suicidio o autoflagelación o consumo de sustancias. Como dijimos anteriormente, estas manifestaciones conductuales o psicológicas que varían según el periodo evolutivo es fundamental a la hora de pensar qué estrategia o cómo avanzamos con la intervención. El punto fundamental siempre es el relato parcial o entregado por el niño o el relato espontáneo que el niño o el paciente puede manifestar o pueda darnos cuenta. Las etapas evolutivas también va a tener su indicador específico, por ejemplo en etapa preescolar, los síntomas más comunes, la ansiedad, las pesadillas, la inhibición, el retraimiento, los temores diversos, agresividad, descontrol y muchas veces conductas sexuales inapropiadas, que por ahí es interesante trabajarlo sobre todo en el ámbito de la salud mental con psicólogos a partir de dispositivos o de dinámicas de juego o de dibujo. Evidencias relativas a la presencia de trastornos somáticos, tales como la enuresis. En los escolares, entre los 7 y 12 años aproximadamente, hay síntomas sobresalientes que son como el miedo, la agresividad, la pesadilla, los problemas escolares, la hiperactividad, conducta regresiva, en etapas que son más frecuentes los sentimientos de culpa, la vergüenza, el silencio y la culpa. Esto es importante pensar que cada etapa evolutiva va a tener su indicador fundamental y la etapa evolutiva que sigue puede arrastrar los indicadores anteriores, ¿sí? Y en los adolescentes los síntomas más típicos son depresión, retraimiento, conducta suicida o autodestructiva, trastorno somático o estas cuestiones de fuga o abuso de sustancia o actos ilegales. Por eso decíamos que cada etapa tiene un indicador específico, pero a medida que avanza la edad del paciente, puede presentar síntomas anteriores. Y en el caso de los adolescentes es importante porque no puede haber o no existir sintomatología aparente y que despierta en la adolescencia con alguna problemática de salud mental. Por eso es importante indagar cuando trabajamos con adolescentes
o con escolares cómo ha sido su desarrollo sexual o o el conocimiento sobre su sexualidad. Los efectos del abuso sexual o de los abusos sexuales va a depender muchísimo en los distintos contextos que se fue desarrollando. Primero, como el factor de la edad. ¿Se acuerdan que decíamos que no es lo mismo un inicio de un abuso sexual en la infancia, en la primera infancia, que en la adolescencia? La modalidad de este abuso, el tiempo de duración reiterado de la situación abusiva, si hay otro miembro de la familia que también sufrió la situación de abuso, la duración de esa situación de abuso, el tipo de vínculo, no es lo mismo que la persona o que el paciente conviva con el agresor o que sea un extraño o conocido del grupo familiar. Las reacciones del entorno es fundamental durante y después también del develamiento de la situación de abuso, porque también nos va a condicionar muchísimo cómo sería el avance o cómo sería el procedimiento posterior de la situación de abuso con el paciente. Los abusos pueden dar lugar a vivencias traumáticas de carácter crónico, que esto es importante también conocerlos porque también va a depender mucho de nuestra intervención, y estas consecuencias pueden ir desde la inmediata hasta lo largo plazo, que llevan muchas veces a interferir un proceso de desarrollo y alcanzan el daño en toda la esfera de la persona. Anteriormente dijimos que hay normativas y guías clínicas. Salud tiene una guía clínica específica para el ámbito sanitario, para el abordaje del maltrato infantil y del abuso sexual. Seguramente en algún momento va a ser facilitado ese material. Pero en la provincia en la actualidad nuestras líneas de acción están coordinadas o están bajo un lineamiento del protocolo interinstitucional para la atención de niños y niñas víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. Esto fue un protocolo elaborado y promulgado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2011, donde la convocatoria fue a todas las instituciones del Estado que trabajamos la problemática a fin de unificar criterios, de no superponernos las líneas de acción y evitar sobre todas las cuestiones la revictimización de los niños víctimas. Como dijimos anteriormente, el protocolo que sigue estando vigente es un protocolo muy interesante para trabajarlo y abordarlo entre todas las instituciones y entre todo el equipo de salud, porque en su contenido general tiene apartados y capítulos que dicen o el deber ser de cada institución. Tiene como objetivo general brindar protección y asegurar el bienestar del niño, reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesan los niños, evitando la revictimización. Esto va a depender mucho también de cómo sea nuestro abordaje institucional, contar con pruebas válidas, optimizar las oportunidades para obtener estas pruebas válidas, confiables y de calidad, y garantizar los derechos del niño y los derechos del imputado. Este respaldo normativo nacional está respaldado a nivel de normas nacionales y provinciales, como la Ley 26.061 y provincial la Ley 8.293. La naturaleza del protocolo toma en cuenta que la descoordinación nos lleva a la revictimización. Es una política de Estado del Poder Judicial donde se genera y se creó un grupo de trabajo integrado por todos los sectores involucrados, elaborando así el protocolo. Entonces, tenemos el Poder Judicial, conformado por vocales de la Cámara, jueces de instrucción, fiscales de instrucción, defensores de menores, defensores oficiales, Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, Cuerpo Médico Forense, Gabinete Psicosocial y Oficina de Gestión Judicial. Y desde el Poder Ejecutivo, la intervención estuvo dada por el Ministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Algunos aspectos de un proceso judicial sobre el abuso sexual por el que atraviesan los niños tienen que ver en relación a lo testimonial y en relación a lo físico. A lo testimonial es en relación a los hechos y tiene que ver con la asistencia o evaluación psicológica. Y a lo físico con la asistencia de atención médica y evaluación del daño producido. Esto está coordinado por todas las instituciones de la provincia que abordan la problemática con la especificidad propia de cada institución. Pensemos, estos son funcionarios y empleados del ámbito por el cual pueden requerir que el niño relate lo que pasó. Por eso me parece interesante pensar con qué estrategia o cómo podemos actuar para evitar la revictimización. Por ejemplo, en el ámbito para que el niño relate lo que pasó, el ámbito es amplio, el judicial, educacional, policial,
y de la salud. Esto en relación a lo testimonial y en relación a los hechos. En relación a lo físico o en la evaluación del daño producido, funcionarios y empleados pueden revisar al niño para evaluar el daño físico ocasionado, desde el cuerpo médico forense, en el ámbito judicial y en el ámbito policial de la Dirección de Medicina Legal. En este protocolo incluye disposiciones generales para los organismos públicos que toman conocimiento de un caso de abuso sexual. Esto quiere decir que esto nos implica a todas las instituciones, no solamente específico en salud. Más adelante voy a desarrollar qué es lo que requiere o a qué refiere con la intervención en el ámbito sanitario. Entonces, frente al develamiento de una situación de abuso sexual, la noticia puede ser recibida por primera vez en los siguientes organismos: en la comisaría u otra dependencia policial, en hospitales, en CAPS, en policlínica, en establecimientos educativos, muchas veces en las escuelas, en la oficina de violencia doméstica, muchas veces el grupo familiar o la mujer víctima de violencia puede transmitir o relatar una situación de abuso sexual o de maltrato en relación a un hijo o a un miembro de la familia, en Defensoría de Menores o en la Fiscalía de Instrucción. En la actualidad, Tucumán cuenta con las dos fiscalías de instrucción específica, una de la Fiscalía de Especialización contra los Delitos de Integridad Sexual y la otra Fiscalía de Violencia Doméstica. Cuando un funcionario o de un organismo toma conocimiento de un caso de abuso sexual, tenemos diferentes situaciones. Cuando el niño llega acompañado por un adulto o cuando el niño llega solo a la institución correspondiente, ya sea la policía, ya sea entidades del Ministerio de Desarrollo Social o ya sea en un servicio de asistencia del ámbito de salud. Si el niño llega acompañado por un adulto, las preguntas autorizadas a realizar para informar a la Fiscalía se dirigen al adulto. El niño nunca debe ser interrogado bajo ninguna circunstancia, debe permanecer en una sala contigua acompañado por un funcionario o agente preparado para contenerlo. Esto casi siempre se piensa en una estrategia de que se va una mamá o un familiar con el menor, que el menor trate de no escuchar lo que este adulto refiere frente a la situación vivida o frente a la situación que denuncia o frente a la consulta. Excepcionalmente, si es necesario una información adicional del niño, se tiene que orientar al tipo de atención e intervenciones urgentes de cada institución, donde la información inicial solamente va a tener que ver con qué pasó, cuándo ocurrió, dónde y quién lo hizo. Son preguntas orientativas que nos va a ayudar a la intervención específica de nuestro ámbito y a la vez también colaboramos con un proceso judicial posterior, asegurándonos siempre que el niño no esté presente y evitar que se formulen preguntas directas sobre el hecho. Todas las preguntas directas o investigativas va a tener que ver en otro ámbito o en otro fuero, que es el fuero judicial, nunca en el ámbito ejecutivo ni en el ámbito de salud. Si el niño llega solo, se debe informar inmediatamente a un adulto responsable de confianza del niño y a la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida, con los fines de que tome la intervención, lo aísla y lo representa. O sea, este defensor, que antes se llamaba el defensor de menores, toma el lugar de tutor en el seguimiento del proceso judicial. Si hay relato espontáneo, ¿se acuerdan que veníamos diciendo la espontaneidad del relato, el develamiento, la confianza con alguna institución o con algún adulto, que el paciente devele la situación? Se debe escuchar, no intervenir, sin tener que ver o sin perjuicio posterior de la entrevista de declaración testimonial que se haga en Cámara Gesell con sede en la Fiscalía. Volvemos a reiterar la expresión espontánea del niño, el registro textual, no hace falta que sea una computadora, pueden hacerse manuscrito donde se haya escuchado esta situación y eso después seguramente se va a adjuntar estas copias al anexo de las denuncias de cada institución vaya estableciendo, ¿sí? A partir de este relato espontáneo se va a determinar qué fecha, porque esto es importante, ya vamos a desarrollar por qué es importante saber cuándo ocurrió, si el autor pertenece al grupo familiar, si es un conocido y si convive con el autor. Es fundamental saber si hay detección de signos psicofísicos de deterioro o de lesión grave en la salud del niño. Se dará la contención inmediata al niño o a la persona que está relatando la situación que presente signos de deterioro psicofísico o una lesión grave. ¿Esto qué quiere decir? Si aparece en el ámbito de la salud una situación de riesgo, se aborda la situación de riesgo del paciente, más allá de la espera con la Fiscalía o de la espera de la Dirección de Medicina Legal para la intervención de
de los indicadores específicos o de las pruebas válidas. Acá nosotros no podemos no atender al paciente o dejar de un lado la intervención sanitaria en el pos de preservar la prueba. Es importante primero garantizar esta protección y garantizar la accesibilidad a salud, en el caso que sea del ámbito sanitario. Se informará de ello inmediatamente a la Fiscalía de Turnos especializada contra la integridad sexual o a la Defensoría de Menores, o, en su caso, responsable del organismo que tome conocimiento de la noticia y que va a disponer del traslado del niño, por ejemplo, a un centro asistencial más próximo. Esto en los casos que el develamiento se haga o la detección del indicador de riesgo en un CAPS o en un centro de servicio de salud donde no haya las intervenciones para la urgencia, se deriva al centro de mayor complejidad. En todo momento se debe resguardar al niño de interrogatorios sobre la situación y de contacto con personas ajenas al ámbito de protección actuante. Desde el ámbito de salud tenemos un capítulo que habla específicamente de cómo debe ser la intervención sanitaria. El examen médico legal siempre es único y voluntario. Los casos de abuso sexual con ingreso de la víctima por nosocomio o centro asistencial, vamos a tener claramente dos instancias de periodo. Los recientes ocurridos en los últimos 7 días y los no recientes más de 7 días. La atención médico urgente dentro de los últimos 7 días se prioriza siempre la salud del menor. Es imprescindible que el personal médico que interviene preserve los medios utilizados en la asistencia, sobre todo sostenido en sobres de papel de madera, gasas, algodones y hisopos, todo lo que se pueda utilizar para esta atención médico urgente en el paciente. Lo que se pone a disposición al médico de la Dirección de Medicina Legal de la Policía Científica, quien continuará con la cadena de custodia. Esto es fundamental. Entonces, si hay atención médica urgente que requiere el paciente, se interviene con atención médica urgente, más allá de la llegada o del llamado que se haga con la Dirección de Medicina Legal o con la Fiscalía. Si no es necesaria la asistencia y atención médica urgente, se realiza en comunicación junto con el conjunto de profesionales de la Dirección de Medicina Legal en dependencia del hospital, o sea, donde el niño está, ¿sí? Se tendrá que dirigir el cuerpo de Dirección de Medicina Legal, que depende de la policía, para que en el mismo acto se haga un solo examen médico legal. Pensemos que todas estas intervenciones apuntan a evitar la revictimización. En este supuesto que el personal del hospital deberá comunicarse con el destacamento policial en el caso que lo requiera o que lo tenga, y si no, en la comisaría más cercana al servicio. El personal policial comunicará de inmediato a la Fiscalía de turno para su conocimiento, y desde ahí las intervenciones que se vayan sugiriendo. Si no es reciente, o sea, nos lleva más de 7 días, la situación de abuso con acceso carnal, pensemos en los casos, la exploración física ya no es una emergencia, por lo que el examen médico legal será ordenado por la Fiscalía y se realiza en el cuerpo médico forense del Poder Judicial, con participación de los médicos especialistas pediatras o ginecólogos del cuerpo médico forense. Se informa inmediato para poder efectuar las denuncias correspondientes en la comisaría, en la Fiscalía o en las redes y en el hospital. ¿Esto qué quiere decir? 2 puntos importantes. Últimos 7 días y más de 7 días. Atención médico urgente, se interviene la urgencia del paciente. Si no es necesaria la atención médico urgente, la comunicación se hace siempre inmediatamente con la Fiscalía. La Fiscalía es quien determina con el cuerpo médico legal la intervención hospitalaria. Si no es reciente, ya la exploración física, que ya se comunicó esta situación de abuso, se hace directamente en el cuerpo de medicina, en el cuerpo médico forense del Poder Judicial. Es importante que los exámenes de laboratorio y profilaxis antimicrobiana, incluida profilaxis antiviral, para ambas situaciones de abuso sexual reciente y de antigua data, el niño deberá ser referido al medio asistencial donde se podrá plantear la profilaxis antimicrobiana y los exámenes de laboratorios correspondientes, ¿sí? Y en el caso que haya alguna detección de situación de embarazo o control clínico. Siempre la información de estas intervenciones es importante que dentro del sistema de salud tomen conocimiento el programa de violencia, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, que está coordinado por el doctor Ziegler, y los programas acorde con el programa de salud sexual reproductiva o los programas de adolescencia. Entonces, en los casos de abuso sexual de reciente data, la anticoncepción de emergencia tiene que estar disponible en todos los centros de salud.
la prevención de VIH, tratamientos antirretrovirales y tratamientos dentro de las 72 horas. Recuerden que porque eso es importante pensar en qué momento, en qué fecha fue la situación de abuso sexual con acceso carnal. Y la profilaxis para otra enfermedad de transmisión sexual. En los casos de antigua data, el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual ya es bajo, por lo que se sugiere no tomar muestras de estudio de laboratorio de manera sistemática que invadan a la situación o invadan a la salud del paciente. Esta diapo fue facilitada por el equipo del programa de salud sexual y reproductiva del CIPROSA, donde estas primeras acciones ante un abuso sexual y ese kit que hablamos, que tiene que estar disponible en los hospitales, cuenta con drogas de amplio espectro para enfrentar todo tipo de infecciones de transmisión sexual, píldoras de anticoncepción de emergencia, test de embarazo y test negativo de anticoncepción hormonal de emergencia. Y como segunda línea de acción ante un abuso sexual, es importante comunicar o informar la situación de embarazo, la situación de abuso sexual a los programas afines de poder acompañar al equipo tratante, tanto al programa provincial de prevención de la violencia, que pertenece a la Dirección de Salud Mental y Adicciones y a la Dirección de Programas Integrados de Salud, al programa de salud sexual y reproductiva y al programa de adolescencia, como le decía en un momento inicial. Pensemos que esta es una problemática de salud mental y de salud en general que daña la integridad del sujeto a lo largo de su vida y va a depender mucho de con qué factores cuente el paciente para enfrentar esta situación, pero que siempre estas situaciones de abuso, de violencia, es un delito, lo cual en el Código Penal argentino, bajo el título de delito contra la integridad sexual, hay un amplísimo detalle de intervenciones de la justicia entre los artículos 118 y 133. El marco jurídico vigente en ámbito internacional, nacional y provincial para prevenir la situación de abuso o para develar o para comunicar a la justicia está en muchísimos materiales y en muchísimas normativas que fueron abordando el derecho del niño o del adolescente, como la Convención de los Derechos del Niño, a nivel nacional como la Ley 26.061, a nivel provincial la Ley 8.293, que es la ley que adhiere a la 26.061, la Ley 6.518, una ley provincial de los años más o menos 70, la que nos obliga a los funcionarios que estamos en actividad desde los ámbitos públicos a comunicar la situación o sospecha de los casos de abuso sexual o maltrato en niños, niñas, adolescentes. Como herramienta normativa que se fue abordando, hay dos protocolos. Uno, el protocolo interinstitucional de aplicación del sistema de protección integral de los derechos de la niñez. Este es un protocolo que también se trabajó con todas las instituciones del Estado, pero que no aborda específicamente los casos de violencia, ¿sí? Y el protocolo interinstitucional para la atención de niños y niñas víctimas, testigos de abuso sexual o violencia, que es la que estamos abordando en este momento. A continuación vamos a desarrollar cómo sería o cómo es la intervención que se requiere o que se nos solicita para comunicar estas situaciones de abuso. Siempre pensemos que nosotros desde el ámbito ejecutivo comunicamos la sospecha, comunicamos la situación que nos ayuda a develar una situación de violencia o en situaciones de abuso sexual de acuerdo a los lineamientos normativos de la Ley Provincial 6.518 y de la Ley 26.061. A nivel de la denuncia, o qué nos pide la ley, o qué nos requiere las normativas provinciales y nacionales, es que los adultos que trabajamos con el cuidado, contención o educación y protección de la salud de nuestros niños, si se encuentra un posible caso de abuso sexual, estamos obligados por la ley a realizar las denuncias ante la justicia correspondiente. Tanto se la puede hacer en la comisaría o en otra dependencia policial o en las fiscalías de turno o en las fiscalías especializadas. El personal, en el caso que sea en la comisaría o policía, el personal policial está obligado de informar dentro de las 24 horas a las fiscalías penal el hecho del cual ha tomado conocimiento, como debe hacerse cualquier otro funcionario público del ámbito escolar o de la salud. Luego de haberse realizado la denuncia policial, se puede informar de la misma manera a la fiscalía a fin de poner en conocimiento dicha intervención. La denuncia se puede presentar de manera oral, escrita y puede realizarse tanto en fiscalías como en comisaría o en juzgados sin necesidad de contar
con el acompañamiento de un abogado. Esto un poco se trabajó bastante dentro de lo que es el protocolo de intervención de la denuncia policial y la intervención de las denuncias en fuero de fiscalía. Desde el ámbito de salud hemos creado anexos que ayuda a que cualquier equipo de salud que esté trabajando en el sistema o que intervenga en una situación de abuso tenga la posibilidad de comunicar la situación abordada. A nivel de presentación, este es el formato que circula entre los servicios de salud y que se trabajó constantemente en revisión constante, donde es importante que lo vean, lo visible de cómo es la leyenda y cómo es el formato para que ustedes puedan identificarlo. Bueno, estos instructivos varían de acuerdo a los servicios que dependen de la Dirección de Red de Servicio o a los servicios que dependen de los hospitales. Importante que ustedes puedan contar con este recurso que va a agilizar, va a facilitar la accesibilidad de la comunicación de la situación de abuso de un paciente con las instituciones que corresponde o con la justicia. Este es el instructivo, que son las obligaciones y el procedimiento general, cómo es la vía de información o de comunicación, lo que decía recién, a través de la red de servicio o a través de los hospitales. Es importante que tengan el específico de su servicio, de su pertenencia, para que sea factible el avance de esta comunicación. Este es el famoso anexo 1, que la mayoría de ustedes que están trabajando con pacientes o están en el área de asistencia, van a utilizar el anexo 1, que es la denuncia del profesional, ¿sí? Está todo incorporado, está toda la leyenda escrita, solamente lo que tienen que hacer los equipos de salud es completar, de acuerdo a su especificidad, los datos del niño, ya está enmarcado arriba con la leyenda de a quién se dirige, si hay relato espontáneo, adjuntar el relato espontáneo, si hay presencia de indicadores físicos, qué tipo de indicadores físicos, indicadores de comportamiento psicológico y por ahí otros indicadores relevantes. Acá en el caso que se intervenga a nivel de equipo de salud, un ginecólogo, un pediatra, un psicólogo, cada uno pueda dar cuenta desde su especificidad la intervención realizada. En la actualidad, algunas recomendaciones para la atención de los niños y víctimas de abuso sexual y contexto de pandemia. En este contexto, las denuncias frente a la gravedad de los casos asistidos desde el primer nivel de atención, por ejemplo, se realizan directamente por los equipos tratantes a las fiscalías especializadas. El número de teléfono es 381-539-69886 o bien en la comisaría de la zona informando dicha intervención, porque están evitando lo que es la consulta o las denuncias a nivel presencial. Posteriormente del aviso directo que se haga de los equipos tratantes, es recomendable que se informe de la situación o la acción realizada al equipo de asesoría letrada de la Dirección General de la Red de Servicios para el posterior seguimiento. En los casos de gravedad, desde los hospitales, son abordados directamente por los equipos de salud nosocomio con el celular o el número provisto por la Fiscalía, donde la intervención puede ser realizada a través de la asesoría letrada del hospital o del hospital en los fueros judiciales correspondientes. Este es el flujo de actuación del protocolo en general. Este es un material, es un flyer que aparece, que circula en los servicios, que está hecho en formato afiche. Es importante que puedan contar con esta herramienta que le va a permitir en el momento de urgencia a los equipos ubicarse en qué instancia está, y lo que incluye es todo lo desarrollado anteriormente con el tema de si el niño ingresa solo, si se ingresa acompañado, antigua data, corta data y toda la intervención de la denuncia o el proceso formal, que es la comunicación a las autoridades o a las instituciones que corresponden. Es fundamental a la hora de transmitir al grupo familiar o a los equipos de salud mismos saber cuáles son las instituciones que trabajan la problemática. A nivel para dar asistencia médica o psicológica, esto está incluido en los afiches o en los folletos que por ahí entregamos en diferentes campañas de salud, que en los CAPS, policlínicas y hospitales podemos recibir casos de abuso y, como desarrollamos anteriormente, poder y saber intervenir adecuadamente de acuerdo a la complejidad del servicio en la que estamos presentes, ¿sí?
tanto para la asistencia clínica médica como para los asesoramientos y los apoyos psicológicos y legales gratuitos. Hay otras instituciones que trabajamos de manera articulada constantemente desde la creación de su protocolo y con la intervención de cada caso, como organismos o departamentos que dependen de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, comisaría cercana, centro de atención y orientación de violencia familiar, donde ahí uno puede realizar las denuncias o el asesoramiento para denuncias, el famoso centro Don Bosco, la oficina de violencia doméstica, también ellos pueden redireccionar las denuncias, las consultas, las fiscalías de instrucciones de turno, defensorías oficiales, cada uno con su dirección y su teléfono, defensorías de menores y las dos fiscalías que yo mencioné en algún momento, la especializada contra la integridad sexual durante 24 horas, que el teléfono fijo es el 452-2464 y el celular provisto, que dije anteriormente, es lo del 381-5369-886 y la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica también 24 horas. A modo de ir terminando, me parece interesante cerrar con esta frase que por ahí nos permite pensar un poco en el abordaje de lo más vulnerable. Y nos dice del señor Galeano, que es un escritor muy reconocido a nivel mundial y latinoamericano, en la que nos dice que entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata, casi nunca los escucha, jamás los comprende. Muchísimas gracias por su atención. Esto pertenece al señor Eduardo Galeano.